Listo, estamos empezando. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Iniciamos una nueva conversación en este ciclo de democratizar el debate, organizado por la Fundación por la Democracia y con el patrocinio de la Fundación Ever. Soy Pía Castelli, encargada de programa de la Fundación por la Democracia, y lo que nos convoca hoy día es el rol de la APS en la pandemia y la coordinación con los demás niveles en la gestión de redes integradas. Tengo que contarles que tenemos invitados, invitadas y un invitado con vastas experiencias en varios de estos niveles, lo que hace esta conversación que sea muy clarificadora. Sin más, les voy a presentar a Gabriela Flores Salgado, que desde 1989 es presidenta de la Asociación Base de la Atención Primaria de Lota, su ciudad natal. Desde 2004 es dirigente de la Federación de la Octava Región y dirigente nacional del gremio. Y en junio del 2018 gana la presidencia nacional de la Confusan, terminando con un largo mandato de otro dirigente. Bienvenida, Gabriela. Hola. Luego tenemos a Gonzalo Navarrete, médico, ex subsecretario de Salud, ex director del ISP, ex alcalde y actual jefe de neonatología Hospital El Pino y médico del CEFAM Carlos Lorca del Bosque. Hola, Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y muchas gracias por acompañarnos. Francisca Toro, médica familiar primarista, como dice ella, académica de la Universidad de Chile y actual directora del CEFAM Lovalledor Norte, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y la última invitada, bienvenida Francisca. Gracias, bienvenida, gracias a ustedes por invitarnos. Y la última invitada que todavía no llega, pero la esperamos con los brazos abiertos, es Rosa Vergara, dirigente social, presidenta del Consejo CEFAM La Bandera, representante de la Red Santa Rosa, integrante del COSOC del Servicio Metropolitano Suroriente y presidenta de la Asociación Nacional de Consejos y Usuarios de Salud Pública. Cuando entre le damos la bienvenida y los cariños. Pucha, una pena que no haya llegado a la hora, pero ella es una gran dirigente. Bueno, para poner en un contexto, hay coincidencia total sobre la importancia de la APS y lo tarde que el gobierno logra entender que tiene que darle un rol importante. A nivel nacional estamos hoy día con 2.498 nuevos contagios, 167 fallecidos, 10.831 exámenes realizados las últimas 24 horas, con un 23% de positividad. Hola Rosa, bienvenida. Bienvenida Rosita. Bienvenida. Estaba terminando en otra cosa, por eso que me conecté recién. Bueno, querida, ya estoy poniendo el contexto, ya los presenté y la presenté a usted también, ¿ya? Ya, pues gracias. Ok, algunos antecedentes últimos de la región metropolitana, estamos con un 25% de positividad, aún en los test de PCR, alto todavía, debiera ser un 10% para empezar a pensar, pareciera que esto está bajando levemente, ¿no? Tenemos el mayor número de muertes por habitante de Sudamérica y uno de los más elevados en el mundo, y el gobierno anunció un convenio con Amazon para mejorar la plataforma de vigilancia y trazabilidad. Luego podemos conversar también sobre las últimas indicaciones del Colegio Médico. Entonces, entramos en materia y le damos la palabra a Gabriela Flores. Adelante, Gabriela. Tienes saludar a todos y a todas. Bueno, señalar que para nosotros que representamos a los funcionarios y funcionarias de la atención primaria, fue bastante penoso que no se nos haya incorporado desde el comienzo en todo lo que tenía que ver las estrategias y el trabajo a desarrollar con respecto a prevenir este COVID.
ser la barrera en todo el trabajo de prevención. Pero a pesar de toda esta dificultad que tuvimos, nosotros los trabajadores y trabajadoras, desde el primer caso que apareció en este país, hicimos la trazabilidad. Así que cuando el gobierno anunció que nos hacía responsable o nos delegaba ese trabajo, esto nosotros lo estábamos realizando hace bastante tiempo, con el apoyo de los alcaldes a nivel de país, ¿ya? Nuestro equipo, y con los pocos recursos que muchos municipios tenían. Y eso ha provocado que ellos hayan tenido que hacer muchas transferencias de recursos para la salud, para ir en ayuda de las comunas. Para nosotros ha sido bastante preocupante la forma en que se ha llevado el tema del COVID. Primero, el gobierno no previó con antelación lo que podía suceder. Vio a la atención primaria, no le dio el lugar que correspondía, porque el gobierno pensó en lo curativo. El gobierno creyó que con la compra de respiradores, con el tener residencia sanitaria, iba a bajar el alto contagio, pero todos lo hemos dado cuenta que eso no fue así. Y hoy día la región metropolitana está en un colapso, los hospitales con una crisis, y eso nos ha ido a rebotar a la atención primaria. Y además, desde un inicio, nosotros como organización señalamos públicamente que no nos cuadraban los números con lo que nosotros teníamos, ¿ya? Y eso nos llevó a que el exministro Mañalich nos demandara en los tribunales correspondientes porque nos acusó de que estábamos alterando y señalando que era un ministro mentiroso, cosa que nunca nosotros lo planteamos. Y nos fuimos de querella en querella y al final hoy día tenemos un nuevo ministro, a lo cual nosotros hemos señalado que ojalá no sea la continuidad de un trabajo anterior que hubo, porque lamentablemente quien dirigió el ministerio por mucho tiempo era una persona muy soberbia que no escuchaba los planteamientos que hacíamos desde el mundo de los trabajadores, ni de las organizaciones, ni de los colegios profesionales. Para nosotros ha sido un gran desafío esta pandemia, porque todo Chile sabe que en la atención primaria nosotros estamos trabajando por turnos para poder evitar contagios masivos en algunos centros de salud para los trabajadores. Y no solamente estamos combatiendo la pandemia, también hemos estado en el trabajo de la telemedicina, con los adultos mayores, los crónicos, entregando medicamentos en domicilio, la alimentación, controles de embarazadas menores de 3 meses, y suma y sigue hasta con vacunas. Y en este largo trabajo y camino que hemos hecho como trabajadores, nosotros hoy día llevamos más de 1.670 trabajadores contagiados por COVID, tenemos 22 trabajadores hoy día hospitalizados, y de ellos tenemos 5 graves, 8 fallecidos, que no son de los equipos clínicos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como organización le hemos planteado al Ministerio modificar la circular 37, una de las tantas donde establece el tema de la entrega de elementos de protección, porque nuestros muertos y muertas no son los que están en los equipos respiratorios COVID. Por lo tanto, le hemos reiterado tanto al actual ministro como al subsecretario que nos sentemos, conversemos y analicemos. No queremos más muertos en la atención primaria, porque a pesar de todos los esfuerzos que hacen los trabajadores por comprarse sus elementos, que los alcaldes le entreguen elementos, lo que llega del ministerio es insuficiente. No es lo que se ha dicho, y ahí tenemos una gran duda con respecto a los recursos que se han asignado por esta pandemia. La primera vez, cuando estuvo el señor Mañalich, habló de 52.000 millones para la atención primaria, y lo que llegó realmente fueron algo de 45 millones. Y hoy día se nos habla de 55.000 millones, después se nos dice 90.000 millones, al final no tenemos claro cuál es la cifra, los anuncios se hicieron hace bastante rato, y aún estos recursos no llegan, se dicen que la próxima semana. Aún no tenemos los protocolos de la trazabilidad.
Aún no tenemos protocolos de las prehospitalizaciones en la atención primaria que han asumido algunos alcaldes, sabiendo que no es nuestro rol, sabiendo que nosotros no podemos estar en esa función porque no se está cumpliendo con lo mínimo de protección para los trabajadores, y los lugares asignados no cuentan con los elementos suficientes como para dar una buena atención a quienes concurren a atención, porque esto es producto de las esperas que tuvieron las ambulancias, y eso provocó que los alcaldes asumieran de sus sectores instalar estas hospitalizaciones en los SAR y en los SAPU. Para nosotros ha sido bastante complejo, también lo hemos dicho en la pública, también hemos planteado que nosotros queremos elementos de protección, testeo para los trabajadores, reforzar el recurso humano, la entrega de financiamiento para la atención primaria, porque la primera línea, que somos los trabajadores de la salud, la verdad estamos con una sobrecarga laboral, con un miedo al contagio y seguir contagiando a los compañeros y a nuestra familia. 1 minuto, Gabriela. Y eso nos obliga a estar constantemente en una disyuntiva del trabajo que estamos haciendo. Tenemos un gran compromiso con los chilenos y chilenas, pero creemos que el Estado no se ha hecho responsable en entregar los elementos de protección, entregar estrategias claras con respecto a este COVID, ¿ya? Y por lo tanto hoy día es lamentable que los 9.000 chilenos fallecidos, que es un dolor muy grande para su familia, se imaginan, nosotros tenemos 8, es un dolor. ¿Qué le vamos a decir a futuro? Cuando esto se debió haber prevenido, ¿ah? Pero como se dijo que en Chile no sabían que existía hacinamiento y tanta pobreza, a lo mejor eso les falló en las estrategias de cómo abordar la pandemia, que hoy día, la verdad, en regiones está muy complicada, Santiago está complicado, regiones igual, por lo tanto yo creo que para haber hecho una verdadera contención se tenía que haber hecho prevención, y para tener una verdadera prevención tiene que estar la atención primaria, y hoy día se nos asignan funciones y labores que la hicimos por iniciativa propia, pero esto debió haber partido desde el inicio y habríamos evitado esta cantidad de contagios, porque ¿quién mejor que nosotros, que somos los territoriales y trabajamos con las comunidades y conocemos la gente que atendemos los centros de salud? Muchas gracias, Gabriela. Bien interesante eso, y además ustedes son las personas que tienen la red con los ciudadanos en las comunas. Muchas gracias. Gonzalo, tus 7 minutos. Hola, gusto a todos. Saludo Gabriela, Francisca, Rosa y sobre todo a la Pía que nos convoca. Mira, esto es como, los 7 minutos son como la gran dificultad que ha tenido la atención primaria de colocarse en el espacio del centro de estrategias. Porque cuando en mes de enero el ministerio ya conoció que íbamos a tener una pandemia de estas características, todo el tiempo su diseño fundamentalmente estuvo centrado en la atención hospitalaria, en las UCI, en la reconversión de cama, en todo lo que tenía que ver con ventiladores mecánicos, monitores, protocolos de intentar a esa altura colocar al día el conocimiento sobre el paciente complicado. El ministro Mañalich nunca nombró a la atención primaria prácticamente en ninguna etapa, y hoy día, después de meses en que desde marzo se le está diciendo desde el Colegio Médico, de distintos actores, que la atención primaria debe jugar un rol central, creo que recién se está entendiendo, pero esto no es solo un tema de este gobierno, es una manera de entender la salud y cuál es el foco que se hace permanentemente. A mí me tocó con Hernán Sandoval estar en la etapa de que se hizo el diseño de la reforma de salud, y parte relevante de ese diseño decía la atención primaria es el foco de la atención. De hecho, más del 80% de la cobertura del GES está en la atención primaria, la capacidad de instalar resoluciones en la atención primaria estaba en el diseño, pero finalmente en la gestión nunca se ha tomado suficientemente los focos y la potencialidad que tiene la atención primaria
en el rol con la comunidad, en la vinculación con los hospitales, la gestión de la red en general es bastante mentirosa, diría yo, y en algunos lugares se hace, pero no forma parte del diseño estratégico de una salud que tiene una componente preventiva pero resolutiva en el nivel más cercano a la atención de la población de su vivienda, y derivar solo lo que es imposible de resolver la atención primaria, fundamentalmente los temas más quirúrgicos o aquellos que requieren algún tipo de tecnología diagnóstica un poco más compleja. Entonces, primero, creo que hay un error de diseño mayor. Y yo recuerdo, y el segundo error de diseño es que la gestión de los determinantes sociales de salud, que recién se empieza a conversar hace poco tiempo atrás, tampoco ha sido suficientemente clara. Si uno no entiende que el postnatal es de emergencia, o que el fondo de emergencia entregado a las personas es parte de una estrategia sanitaria, no entiende la magnitud del problema. Yo quiero recordar dos eventos que a mí me tocó vivir. Uno que fue cuando en los años 85 en el Hospital del Pino empezaron a llegar todos los días, tipo 6 de la mañana, una mamá con un recién nacido que estaba con signos vitales 0 y que lo reanimábamos y se moría, y se nos repetía esto 2, 3, 4 veces a la semana. De que un día Guido Girardi y papá con un grupo de kinesiólogos fueron, miraron, se dieron cuenta de que lo que había atrás de eso era los virus que hoy día son normales, que había virus respiratorio sincicial, que había adenovirus, que eso eran bronconeumonía, que producían cuadros respiratorios obstructivos. Se armó todo un sistema, nosotros hacíamos mascarilla con este de suero, lo difundimos, se contrataron kinesiólogos, se hizo el programa de infección respiratoria aguda y se dijo esto tiene también que ver con la contaminación. Es decir, un problema de salud pública de envergadura, se entendió que había que tener una tecnología sanitaria, que había que tener otros equipos, que esto se radicaba en la atención primaria y que finalmente el hospital es solo cuando no controlaste la contaminación, cuando la pobreza, cuando no tenía, y te instalamos un programa nacional que disminuyó prácticamente 2/3 de la mortalidad infantil. Me tocó vivir otro fenómeno que fue cuando llegó el cólera a Chile. Sabíamos que venía el cólera, se hizo un dispositivo de detección, sabíamos cómo hidratar, pero lo esencial allí era el uso de aguas servidas para irrigar las verduras que comíamos todos. Y el gran evento fue, ¿saben qué más? ¿Recuerdan ustedes las máquinas retroexcavadoras en Maipú y en Pudahuel retirando millones de toneladas de verduras que se regaban con agua servida? Sí. Bueno, ahí uno entiende que es un determinante social de salud, porque había una manera, viene el cólera, entonces lo que tenemos que preparar es diagnóstico, hartas áreas de hidratación, mucho suero, etcétera, mucho programa médico de la urgencia del hospital para adentro, pero finalmente lo que resolvió la crisis no fue fundamentalmente cuánta sala de hidratación y etcétera teníamos, sino cuánto te metiste en la estructura social y cultural del país. Y en ese sentido es que creo que el mirar, primer elemento, tecnología sanitaria, segundo elemento, el tema de determinantes sociales de salud, entendiendo como tales. Varios han dicho, mientras no intervengamos en el sistema económico de que la gente... Algo te pasó, Gonzalo, quedaste fijo. Efectivamente separan. Nosotros, según los problemas que tenemos, tal vez, es que los determinantes sociales de salud locales los gestionamos poco. Los decimos, pero la gracia de la atención primaria al estar en el municipio es que vincular lo que son los programas de cultura, de educación, de deporte, con salud, mirar los planes locales de salud desde el manejo de datos, incorporar a la atención primaria la mirada de la estrategia social, por ejemplo, de los sociólogos, creo que es un tema relevante. Nosotros tenemos más datos que solo van al nivel central, que los manejamos menos, y esto lo aprendí de un seminario que hicieron la Escuela de Sociólogos, es decir, ¿saben qué más? El gestionar salud con determinantes sociales, con red distinta,
tenemos los datos, no los trabajamos, y creo que ahí hay un acento pertinente. Un minuto, Gonzalo. Gracias. El tercer elemento para gestionar una crisis de este tipo es las redes de salud, y yo creo que comunidad, atención primaria, atención secundaria y terciaria, si bien es cierto, existe gestión de redes por cada uno de los servicios de salud, esta es completamente inoperante, es completamente administrativa. Y finalmente, por ejemplo, una gran cantidad de médicos especialistas que están con el artículo 44, que están en los hospitales, no van a los consultorios, no hacen capacitación, no aumentan la capacidad resolutiva, y por lo tanto esa red se pierde. No es que falte recursos, hay que articularlos más. Y eso es una capacidad de mejora de la capacidad resolutiva de la atención primaria que es fundamental. Me toca como pediatra ir al bosque, y la verdad es que en 3 meses resolvimos una buena parte de la lista de espera, porque tú miras, ves al paciente, los antecedentes, y puedes resolver mucho de lo que hoy día termina siendo consulta de especialidad. Si eso lo hacemos en psiquiatría, en medicina, en ginecología y en medicina interna, podemos aumentar capacidad resolutiva integrada, porque además la vieja escuela en que tú veías a un paciente en el consultorio, llegaba al hospital, y por lo tanto quien gestiona la hora no es solo la interconsulta por vía de la web, sino que hay una vivencia atrás, hace un cambio sustantivo. Termino con 2 cosas que creo que en este caso hay que incorporar en esta gestión de la crisis, es la gestión del conocimiento. Conocimiento que viene de afuera, un conocimiento que nace de los datos en una pandemia como esta, en que no conocemos exactamente toda la evolución del virus. La generación de conocimiento debe ser parte, en lo local y en lo nacional, de incorporar nuevas dimensiones, tanto en los temas de tratamiento como de prevención. Y por último, el tema de comunicación y gobernanza. Este gobierno, yo diría que el principal problema que ha tenido es que la gobernanza y la comunicación han sido extraordinariamente elitistas. Y cuando uno tiene concentración del poder, concentración de los datos, concentración de la sabiduría, cuando en ambiente de incertidumbre, eso es un suicidio. Puesto que el comportamiento del virus en la UTI y el comportamiento del virus en la población son cosas completamente nuevas. Y hoy día recién estamos en esto de trazabilidad, de testeo en la atención primaria y de aislamiento, que no es posible hacerlo si no lo hace la atención primaria. Nunca logré entender, y todavía sigo no entendiendo, por qué. Por ejemplo, esto va a depender de la Subsecretaría de Salud Pública y no la de RD. ¿Por qué la Seremi es la que tiene el rol de contactar, de trazar y de aislar, cuando tiene la red de atención primaria, tiene los servicios de salud y hasta las licencias las hacen en la Seremi? Eso es no entender la red, no entender la gobernanza de una crisis de esta envergadura. Eso, ahí me quedo en estos 7 minutos y me he pasado un pan. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, mira, esta cosa que tú hablabas sobre el conocimiento, yo creo que es increíble. Nosotros vamos a tener que ser estamos trabajando, yo creo, mucha gente pensando en esta pandemia, de cómo el país tiene que cambiar su modelo de desarrollo. Mira tú, Uruguay, que tenía un laboratorio que era capaz de hacer los reactivos para el PCR, y nosotros no tenemos nada de nada, y eso es bien complejo. No, nada de nada no, pero es bien complejo que hay muchas cosas que nos hacen falta, y sobre todo desarrollar más conocimiento científico, bueno, y de todo tipo, pero conocimiento científico en este momento. Francisca, tus 7 minutos. ¿No se escucha, Francisca? Francisca, todo de nuevo. Sí, se me olvidó prender el micrófono, disculpe. Aquí me hablan por al lado en la pega. Bueno, buenas tardes, Pía, buenas tardes a todos y a todos. Es un gusto y agradezco la invitación que nos han hecho en términos de poder compartir y debatir en este ámbito sobre el rol de la atención primaria. Me permito, es difícil resumir en 7 minutos todo lo que hemos hecho en estos meses, los sentimientos y las reflexiones que hemos ido desarrollando y sobre todo trabajo que se ha hecho, por lo tanto, y lo que estamos viviendo en la atención primaria a raíz de la pandemia. Así que me van a permitir estructurar 5 ejes centrales en los que creo que de alguna manera ir demostrando en la narración de este tiempo, este periodo, lo que hemos ido desarrollando, y me voy a permitir leerlo para no distraerme en la palabra.
Cuando evaluamos, planificamos y ejecutamos las acciones de salud contra la pandemia, era imprescindible tener el escenario nacional a la vista. La acción local debe necesariamente estar en diálogo con el nivel regional y nacional, siendo absolutamente sincera. En muchas ocasiones este diálogo ha sido un diálogo de sordos o con una pared, si quisiera ser un poco más suave. Primero, ignorar a la atención primaria en los primeros meses de la crisis debe ser evaluado como uno de los errores más grandes de la era Mañalich, porque las autoridades de salud y sus asesores entendieron de forma tardía la necesidad de establecer criterios para el desarrollo de las estrategias territoriales en la propia atención primaria y en las comunidades, basados en la evaluación de la situación epidemiológica y el conocimiento nuestro en los territorios. En la primera etapa, cuando se debía abordar los casos exportados, todos esperábamos que el contagio se contuviera y se aislara. Eso no fue así. Y éramos testigos del comportamiento de la pandemia en el mundo y no tomábamos, y de los riesgos que significaba, y no se tomaron las alarmas ni se tomaron las decisiones a nivel nacional. Sin embargo, en la atención primaria, al menos en mi comuna, Pedro Aguirre Cerda, desde el 15 de marzo, teníamos a nuestro haber la experiencia en las campañas de invierno y decidimos iniciar nuestros propios desafíos y lineamientos. Lo hicimos. Redefinimos las prioridades de la vacunación antiinfluenza, salimos a terreno, diseñamos esquemas de atención en los CEFAM, incorporamos en la planta física con mucha energía y con los pocos recursos que teníamos, nuevas estrategias de reordenamiento. Y nos enfocamos y redefinimos las tareas prioritarias para los equipos de salud, mientras esperábamos la gran estrategia nacional que nunca llegó. La decisión de testeo masivo, la contención posible de un brote de influenza que se nos pusiera entre medio, fue un esfuerzo y salimos a inmunizar masivamente. Reforzamos nuestras medidas de protocolos personales y bioseguridad y hemos dispuesto de todo lo necesario en nuestra comuna. En ese sentido, hemos sabido organizarnos y planificar y hemos tenido una respuesta respetuosa de los equipos y también de nuestra autoridad a nivel local. Y el aumento de los casos en un segundo plano nos llevó que a nivel nacional presionar porque se nos dieran los medios y la función de testear a la población y de trazar a nuestra población. ¿Sí? Una vez más, la respuesta de la autoridad fue nula. No hubo escucha. Mientras el virus se propagaba en Pedro Aguirre Cerda y en el país, establecimos un mapa de riesgo, nos permitió proyectar el comportamiento posible dentro de nuestros propios límites territoriales y en base a eso, ir en una escalada de decisiones que nos permitieran no colapsar y poder dar respuesta a nuestra comunidad. Conforme avanzaba la estrategia, la epidemia y la pandemia se nos iba colando día con día. A nivel hospitalario empezó el colapso y nuestros pacientes en domicilio con patologías graves fueron quedando desplazados. Eso significaba para nosotros otro desafío, profundizar la atención domiciliaria y esforzarnos en una mejor integración de nuestra red asistencial. En este punto intensificamos el trabajo con nuestros equipos de salud a bien de especializarnos en pacientes COVID, algo desconocido. Luego se fijó una política de residencias sin mayores orientaciones y nuevamente recayó sobre nosotros la gestión de aquellas. Los casos y los focos de contagios dentro de nuestro territorio empezaron a multiplicarse. Y las ferias, y en particular el mercado Lo Valledor, seguía funcionando. Gritábamos cierre, busquemos situaciones, seguían funcionando, siguen funcionando. Nos seguían teniendo las manos amarradas, nos limitaban la pesquisa, no nos otorgaban recursos y la población seguía cada vez más afectada. Nos limitaban la trazabilidad y en este punto la presión de los municipios permitió hacerse sentir y generar estrategias más profundas en lo local. Tercero, en medio del explosivo aumento de los casos en nuestra población surgía el problema de la notificación y la derivación y empezó a surgir otro tema, el no trabajo y el hambre, el dolor. La escasa cantidad de testeos asignados nos hacía difícil el trabajo y qué decir del tiempo que demoraba obtener los resultados. Los dos nudos muy complejos se sumaban a las definiciones de casos, la definición de licencias médicas, el seguimiento de las mismas, de las cuales todavía esperan algunas desde el mes de abril, la clasificación de los casos múltiplemente cambiada y la negativa de las poblaciones de riesgo a dejar sus precarios trabajos, sumado al alto trabajo informal que teníamos y en nuestra comunidad. A esto habría que agregar la confusión que se introdujo
dadas las contradicciones de las directrices del propio ministerio y los desaciertos comunicacionales de sus personeros que provocaban más confusión en la población. El colapso de la red de urgencia, que llevó en esta última etapa a pensar camas en nuestros centros de salud. La asignación de las tareas relacionadas a la pandemia recayó en nuestros equipos de atención primaria. Sin asignación especial de recursos que llegaron muy tardíamente, tuvimos que reasignar funciones. Esto trajo un aumento de la exposición y el riesgo de nuestros equipos, y por cierto también de la comunidad. Cuarto, desde marzo, antes de que formalmente fuéramos invitados a esta fiesta, en conjunto la atención primaria ha desplegado tareas de forma y de manera conjunta y compleja. Tomas de muestra, atención en domicilio, seguimiento telefónico, evolución de las pacientes, seguimiento y trazabilidad, entrega de licencias, notificaciones, coordinación de las unidades de urgencia territoriales, de los equipos, de las estaciones horarias y, por cierto, gestión y coordinación con nuestra comunidad. Además de esto, tuvimos que aprender nuevas estrategias, esta, de las telecomunicaciones, para la que no estábamos preparados, y de las teleconferencias, y no teníamos los recursos y la estrategia, pero innovamos y salimos adelante. Mantener la cobertura de los programas ha sido un gran desafío en medio de la pandemia, disminuyendo al máximo la presencia de nuestros usuarios y usuarias en los centros de salud para prevenir el contagio. En este contexto, Un minuto, Francisca. Atender los crónicos, los adultos mayores, las embarazadas, entregar medicamentos, vacunas, entre otros. Vigilancia epidemiológica, manteniendo nuestras unidades funcionando. Quinto, este punto hoy ha llegado a un último escenario. Ver morir, acompañar el duelo y el miedo. Si bien es el norte de muchos profesionales de la salud, en este contexto cobra un sentimiento altamente complejo y doloroso e indignante. Hemos trazado, seguimos trabajando. Nuestra acción está siendo efectiva y ha sido de contención, y tenemos la creencia que resistir la estrategia del contagio masivo fue un error e una ignorancia. Desconocer el financiamiento y el debilitamiento de la salud pública y la necesidad de la integración de la red también lo han sido. Después de superar esta crisis, veremos a los miles que quedan en el camino, nuestros compañeros de trabajo, a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Y la atención primaria tendrá que enfrentar un gran desafío, la gran brecha sanitaria generada en tiempos de pandemia, el retroceso de muchos indicadores de salud y logros como los que contaba Gonzalo, y será el momento de reclamar un lugar prioritario, no para las felicitaciones, sino que por el rol que nos corresponde, por el que hemos jugado, y sumar las pandemias a nuestras tareas y el desafío de volver a la comunidad. Muchas gracias, Francisca. Es indudable que la calidad del trabajo y el compromiso han sido tremendos. Y lo que pasa es que vamos a seguir con esa presión, y eso es lo importante, que a lo mejor lo que está exigiendo el Colegio Médico en conjunto con otros va a ser importante, digamos, la cantidad de gente que necesita el servicio el APS de gente que apoye va a ser importante, y la contratación de nuevas personas. Yo no sé si eso lo tienen contemplado, pero eso lo vamos a conversar más adelante. Estimada Rosa, abre tu micrófono y tienes tus 7 minutos. Hola a todas, Gabriela, Francisca y Gonzalo. Tía, Sí. La verdad que para mí es un honor estar en este panel, dado que la comunidad siempre queda como en el 7 minutos. Así que yo primero agradecer esta oportunidad. Bueno, nosotros creemos que en Chile nosotros tenemos que hacer un gran cambio cultural en el ámbito de la salud. Yo creo que ya no podemos seguir mirando a los enfermos y no haciendo la promoción y la prevención que corresponde a Chile. O sea, ya basta de mirar la salud como una enfermedad, sino que mirarla como la posibilidad de poder dar vuelta, dar un giro en lo que está pasando. Y claramente en esta pandemia queda claro que lo que veníamos diciendo por altos años es que no hemos puesto ni los recursos financieros, ni siquiera llegamos, hoy día estamos llegando al 5.5 en el PIB de salud, pero el tema es dónde se está gastando.
no tenemos el per cápita que necesita la atención primaria para poder dar una atención de calidad. No tenemos una participación vinculante, o sea, los consejos de usuario o la participación en salud es consultiva y parte de la ley 20.500 que nos pone las trabas habidas ahí por haber. Entonces, yo creo que además nosotros ya no debemos ser una meta sanitaria, nosotros debemos ser parte de los equipos que protejan, digamos, y que vean cuáles son las condicionantes sociales en el territorio, porque somos los que estamos al lado de los vecinos, porque somos los que vivimos en el territorio, porque tenemos todas las condiciones, además nos vamos educando en función de la salud que queremos, y tenemos opinión y podemos ir generando condiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un cambio cultural, y lo primero que tenemos que pensar, desde mi punto de vista, es que tenemos que tener el derecho a la salud pública, porque hoy día nosotros tenemos el acceso, por lo tanto, el vecino que tiene plata se va a una clínica y el que no se queda en el consultorio o en el hospital. Pero no es malo que nosotros nos quedemos en los consultorios y en los hospitales. Tenemos tremendos profesionales, y ahí aprovecho de saludar a todos los trabajadores de la atención primaria, a todos los trabajadores de los hospitales, de las secundarias, porque han dado una tremenda lección al país, porque con pocos recursos han sido capaces de poder atender a la población. Y claramente ahí nos deja claro que hay un sistema que funciona, pero funciona a costa de los trabajadores. Entonces, porque no hemos sido capaces como país, no hemos sido capaces como sociedad de poner el énfasis en lo que corresponde. Y ahí yo estoy de acuerdo con Gonzalo cuando habla de cómo nosotros somos capaces de mirar más allá, ver cuál es, porque Chile es largo, por lo tanto no en todos lados tiene las mismas condiciones, por lo tanto tenemos que hacer una mirada desde cada territorio. Por lo tanto, yo creo que primero tenemos que mirar el tema del derecho, terminar con el lucro en la salud, porque nosotros sabemos que la salud pública está en estas condiciones, es por el gran desmantelamiento que se ha hecho. Y cuando digo esto es porque se han derivado millones, billones de pesos a las grandes empresas, a las grandes clínicas, a los grandes laboratorios, y eso permite que la salud pública se haya ido desprotegiendo. Por lo tanto, tenemos una alta contratación a honorarios, tenemos harto de eso. Por lo tanto, eso también desprotege la atención nuestra. Por lo tanto, yo creo que cuando queremos hablar de qué salud queremos para Chile, tenemos que empezar a ver cuáles son las dificultades que tenemos para poder lograr ponernos de acuerdo y ver en cómo avanzar. Por lo tanto, yo en esta pandemia me la he sufrido toda, de verdad, porque la falta de información que tiene la comunidad cuando entra un paciente al hospital, y no estoy hablando solamente de los de COVID, estoy hablando de maternidad, estoy hablando de pediatría, etcétera, etcétera. El problema es que uno entra y no sabe cómo va a salir. Un vecino COVID entra en una bolsa, en un plástico protegido, lo llevan al hospital y después sale en un cajón. O sea, quieranme decir que yo, con mucho dolor, he visto a mis vecinos cómo les ha pasado eso. Y lamento, porque San Ramón es una comuna que está totalmente infectada. Pedro Aguirre Cerda es una comuna que está totalmente, y me parece que es la primera. Y fíjense ustedes que, claro, nosotros decimos que efectivamente la atención primaria ha cumplido la trazabilidad, pero también hay que decir que no tenían las protecciones, que fueron quedando equipos enteros en cuarentena, por lo tanto se fue mermando la situación, y eso ha sido también un desmedro en la población. ¿Qué va a pasar con las personas que son crónicas? Claro, usted me puede decir, sí, la estamos llamando por teléfono para preguntarle cómo está. Pero ¿y cuando las personas se descompensan, dónde van? Si van al SUC o al centro comunal o al SAR, también tenemos el riesgo de que se vayan a infectar. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen
temas de salud mental. Es terrible. Mire, nosotros a un vecino se nos descompensó y fíjense que tuvimos que llamar a carabineros porque ¿cómo lo llevábamos a la posta si se podía infectar? Entonces, hay hartas cosas que uno pudiera decir porque vivimos la realidad, o sea, no es que nadie nos está contando cosas, sino que eso. Eso no es una constante, porque no es un tema de la región metropolitana, sino que también es de la quinta región, también es de algunas regiones. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad para poder contener a esta gente que se va a descomponer, a nuestros vecinos que se van a descomponer? No se dice descomponer, se dice... Descompensar. Descompensar. Me van a mirar ahí, van así que además no sé cómo se dice. No, Entonces, Rosita, te queda un minuto. Ya. Y entonces también decir que nosotros fuimos con los alcaldes a pedirle al señor Mañal y al señor Piñera que pusiera cuarentena. Mire, hubiésemos evitado todas estas muertes de trabajadores, pero también de la comunidad, porque a nosotros nos duelen los 8.000 personas que han muerto en esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que pensar también en cómo nosotros logramos que la salud primaria sea una salud comunitaria, donde la participación, donde la gente se interese, donde exista como el interconsejo, le digo yo, donde esté la educación, donde esté los bomberos, esto, y que podamos pensar cómo vemos el territorio y cómo avanzamos en una mejor calidad de atención y de vida para nuestros vecinos. Entonces, eso es como, y lo que se me ha olvidado, en el 2017, si no me equivoco, hicimos un congreso nacional con más de 1.000 dirigentes. Y ahí nosotros relevamos, mira que fuimos, que fue valioso eso, porque ahí nosotros valoramos el valor de la atención primaria. Y hay que leerse ese librito, porque ese librito hay que llevarlo a la práctica de lo que nosotros hemos hecho. Entonces, yo creo que es fundamental seguir conversando y seguir defendiendo y recuperando nuestra salud pública, porque no es posible que se siga desmantelando. Eso. Muchas gracias, Rosa. Miren, querido, les voy a leer preguntas para cada uno, pero creo que es súper importante que junto con responder la pregunta que va a ir para cada uno, ¿qué vamos a hacer para adelante? Porque en realidad hay cosas que nos hacen falta, o sea, está claro que teníamos que seguir testeando, tenemos que seguir trazando, hay que ir a buscar a las personas, las residencias sanitarias no están funcionando, entonces hay que dar una respuesta. Entonces, y por otro lado, yo les decía a ustedes los puntos que estaba exigiendo el Colegio Médico, que decía un sistema integrado de laboratorio, incorporar 9.000 trazadores, que yo sé que ya se han estado formando, lograr trazabilidad a más del 90% de los casos activos, lograr aislamiento del 90% de los casos sospechosos. Bueno, ustedes ya saben ese largo petitorio, que eso no sé si estamos en condiciones de hacerlo en este momento, ¿no? Entonces me gustaría que dentro de las respuestas también consideraran esta segunda patita, y les voy a leer las preguntas. La pregunta para Gabriela dice: si sabíamos que la trazabilidad desde la APS era tan fundamental desde un inicio, ¿por qué el debate público estuvo tan marcado en la cuarentena versus la no cuarentena? Esa es la pregunta para ti. La pregunta para Rosa es: pensando en reforzar la participación ciudadana desde la APS en estos tiempos de distancia física, ¿estas herramientas como el Zoom u otras plataformas son una oportunidad o tienen el riesgo de segregar a grupos que no lo usan, por ejemplo a los adultos mayores? ¿Qué experiencias has visto en este sentido? Y para Francisca y Gonzalo, dice, ¿creen ustedes que la hibernación en Santiago hubiese frenado la pandemia de alguna manera? ¿En qué nos hubiese favorecido a nivel nacional? Entonces, empecemos por ti, Gabriela. Tienes que encender tu micrófono. Bueno, mira, nosotros como organización desde un inicio planteamos cuarentena general.
porque era una manera importante de frenar el contagio y evitar lo que ocurrió, el colapso que fue en la región metropolitana, ¿ya? Y cuando apareció el primer caso, nosotros hicimos la trazabilidad, pues partimos con la trazabilidad, tal como lo señalé al inicio, con el trabajo del equipo y la coordinación con las autoridades comunales. No se nos escuchó, seguimos insistiendo en las cuarentenas, porque las cuarentenas que se establecieron en la región metropolitana de verdad dejaron bastante que desear. Cómo dividir una comuna por avenida cuando la comuna es completa y una calle no va a separar, digamos, el que un habitante se contagie o tenga el contacto con otro, ¿ya? Y eso provocó el gran aumento que hoy día tenemos. La trazabilidad ya se perdió en muchos lugares porque no contamos con la información en el momento que se requería. No se olviden ustedes que el reclamo más grande que hubo por parte de nuestros empleadores, que son los alcaldes y nosotros igual, como trabajadores, es que las seremías no entregaban la información oficial. Y nosotros lográbamos la pesquisa de algún contagiado porque los propios usuarios, la gente concurría, los familiares, a los centros de salud a solicitar ayuda, de qué forma ellos podían prevenir dentro de su hogar o familia, evitar un contagio más masivo. Por lo tanto, aquí hubo una responsabilidad desde un inicio, primero sordos porque no quisieron aceptar una cuarentena general, y segundo porque la seremía se guardaron información que hubiese sido, pero muy importante para haber hecho la prevención, el seguimiento, la trazabilidad en las diferentes comunas del país. Nosotros seguimos insistiendo como organización nacional que debería aplicarse cuarentena. En región hoy día nos urge aplicar cuarentena. Imagínate que hoy día recién tienen el protocolo de trazabilidad. Hoy día recién convocaron a la Asociación Chilena de Municipios, que es la que abarca todo Chile, y ayer a la AMUR, que es la asociación más pequeña, que parecía bastante extraño que hubiesen convocado una asociación que representa muy pocos municipios, y a la más grande, que donde está la gran mayoría de Chile, aún no se le diera a conocer el documento de la trazabilidad. A mí me llegó, porque uno tiene amigos en todos lados, me llegó hace poco rato, pero así funciona en este país, pues. Entonces, sí, imagínate, se habló hace, ¿cuánto? ¿Un mes? De la trazabilidad. Recién está el protocolo, aún no se envían los recursos. Entonces, la verdad, cuando uno critica y dice, te tildan de todo. Todo lo que hacemos crítica, pero criticamos constructivamente para mejorar la salud en este país, exacto, se nos ven como enemigos, ¿eh? Porque nuestras opiniones las politizan, ¿ya? Y como tú también lo señalaste, aquí hay una élite que se creen que son los dueños de la verdad en lo que tiene que ver con la salud pública de este país. Yo creo que reforzar y potenciar la salud en este país es lo más importante. En lo que es la atención primaria hay que clarificar los recursos financieros para todo este proceso, porque esto no termina en 2 meses, esto queda para bastante tiempo. Hay que ver los recursos, el recurso humano, ¿ya? Que es muy importante porque hoy día tenemos más de un 35% de ausentismo en la atención primaria, porque hay funcionarios crónicos, embarazados, compañeros que hay que protegerlos sanitariamente, ¿ya? Y los que estamos con una sobrecarga laboral importante, porque yo insisto, nosotros no solamente hemos estado con el tema de la pandemia, estamos también cumpliendo con parte de las acciones propias que tienen que ver con la atención primaria. Como organización seguimos insistiendo en la cuarentena general, esto debe ser, a pesar que el gobierno dice que hay un leve disminución de contagio, es que no cuadra, porque un día te dice que hicieron 10.000 exámenes y al día siguiente te hablan de 5.000 y te sacan una proporción que no es la realidad. Y ahí se ve que, claro, pues si tú tomas menos cantidad de personas hay. Y además señalar que el retraso en la entrega de los exámenes del resultado es bastante grande. No se olviden que hubo momentos que hubo un atraso de 14 hasta 18 días. Tengo funcionarios que
terminó su cuarentena y todavía no les llegaba el resultado del examen. Entonces, hablemos con la verdad, pues si en este país las cosas no han estado como quisiéramos que estuviéramos, y los que decimos y señalamos esto, no es que estemos en contra, nosotros lo que queremos es el bien de Chile, de nuestra gente, de la población que se atiende en la salud pública. Y los dineros han sido mal distribuidos, y esa es la verdad en estos momentos. Muchas gracias, Gabriela. Gonzalo, tienes habló 4 minutos, sus 4 minutos también. Vale, gracias. Mira, si la pregunta es si la hibernación hubiera cambiado esta situación, yo siento que en la medida en que el gobierno entendió que su problema era la UCI y los hospitales, y no había un diseño para el testeo, que no había un diseño para la trazabilidad y no había un diseño para el aislamiento, partamos por lo último, ¿cómo puedes hacer una hibernación sin recurso económico para la familia que tiene que comer, sin un rediseño de cuáles son las actividades que vas a mantener, cómo vas a proteger a esos trabajadores que van a movilizarse en la locomoción colectiva, cuáles son las actividades fundamentales? Yo creo que el problema de no aplicar la hibernación y que no habría sido posible es porque no tenía un diseño de prevención y de atención primaria, ni un sistema en que los laboratorios efectivamente tuvieran la posibilidad de responder, como decía Gabriela, en un tiempo razonable. ¿Qué sentido tiene una trazabilidad si es que tu resultado te llega 2 semanas después? Entonces, el problema es un problema de diseño básico que hizo el gobierno, en donde nunca pensó ni colocó los recursos ni la prioridad en que testeo, trazabilidad y aislamiento eran una estrategia sanitaria que requería condiciones sociales y económicas que no se instalaron. Recién ahora aparece un ingreso de emergencia relativamente razonable, pero era imposible pensar que hubiera una hibernación con 65 lucas. Era imposible que hubiera una hibernación si es que tú no definías residencias sanitarias, que se empezó, recuerda usted, la primera que se, comillas, contrató por allí por el mes de marzo de la Espacio Riesgo, recién se empezó a usar en junio. Entonces tenemos problemas de diseño estructural. Yo creo que el gobierno aquí ha tenido una responsabilidad muy brutal. Y en ese sentido es que, si Chacín me ayuda, voy a compartir con ustedes una lámina para poder mirar de alguna manera y compartirla con ustedes, en que si uno dice cuáles serían los contenidos básicos para enfrentar una pandemia, que es la segunda, que están allí los 6 puntos que puse, cuáles son las tecnologías adecuadas, la identificación de los determinantes sociales, que insisto que es relevante, hibernación y trazabilidad no son posibles sin que uno intervenga en los determinantes sociales, en que la gestión parte desde la comunidad, como se decía, allí está lo que se conoce, quién puede entrar a la casa, quién puede detectar en la comunidad, la APS y el rol de los siguientes. Y me salto esto para pásame la próxima, por favor. Solo las ventajas que tiene la atención primaria: hay 2.000 puntos de contacto, 70.000 personas que están capacitadas, no son 7.000, son 70.000. Hay conocimiento del territorio, se vincula con la familia, resuelve el 80% de la APS, hay vínculo con municipios, pero quiero ir a la próxima, que es la que más me interesa de lo que viene. Nosotros necesitamos avanzar en resolutividad de la atención primaria con especialistas en la APS, y parte de lo que tenemos que pedir para lo que viene es que no puede ser que toda la lista de espera que se está acumulando tenga que ir de nuevo a los CRS, a los CDT. Necesitamos instalar capacidad en la atención primaria, tenemos que tener mejor planificación local y educar a los decisores políticos locales. Los consejos municipales aprueban los planes de desarrollo local de salud casi como un trámite. No hay debate en general. Los consejos de salud, como decía la compañera, son con suerte consultivos, muchas veces terminan siendo solo una especie de cumplir la pega,
necesitamos incorporar ciencias sociales a la gestión local, tener capacidad de investigación y acción en la práctica habitual de la atención primaria y financiamiento acorde. Si no damos este salto, la acumulación de problemas sanitarios que nos va a traer la pandemia, como alguien decía, vamos a tener más problemas todavía de los que teníamos antes, que no estábamos resolviendo. Terminemos con eso nomás, que era para compartirlo. Y en eso es que hibernación sin determinantes sociales y sin capacidad operativa de la atención primaria, creo que estamos muertos. Si uno tenía trazabilidad posible cuando teníamos 16, 18 mil activos, hoy día tenemos 36 mil activos. Si uno solo calcula un trazador con capacidad, con elementos de protección, etcétera, por cada 10 contagiados, al menos 3.000. El colegio médico estaba pidiendo 9.000. Bueno, más lo que tenemos hoy día, pero mínimo tenemos eso. Si hubieras actuado a tiempo, podrías haber evitado lo que está pasando hoy día. Muchas gracias, Gonzalo. Francisca, su micrófono. Sí, mi micrófono. Estaba atenta, reflexionando lo que planteaba Gabriela y Gonzalo, pero sobre todo haciéndome mucho eco lo que nos señalaba Rosa. Hace mucho tiempo que Rosa y toda la comunidad ha venido planteando la necesidad de reestructurar el sistema sanitario desde muchos puntos de vista y desde muchos ámbitos, la red, ¿cierto?, la relevancia. En el fondo se traduce en un cambio constitucional profundo, ¿no es cierto?, y una reforma del sistema de salud profundo, más político-social de este país, que valga la pena, partió en octubre, mostrándose, ¿no es cierto?, masivamente desde la comunidad, y que viene la pandemia, ¿no es cierto?, a coronarlo, curiosamente el coronavirus a coronarlo, como la necesidad, ¿no es cierto?, del cambio profundo y radical del sistema que hemos construido como socioeconómico en los últimos 40 años. Y lo planteo así porque la invernación, en realidad, si bien es una estrategia de dejar dormir, ¿no?, dormir la ciudad, encerrar la ciudad, pero encerrar a la gente en algunos espacios estancos de la ciudad. Y la reflexión que yo me hago en este contexto que les planteaba preliminarmente es: ¿y por qué no invernamos la ciudad o no invernamos los territorios? Cuando tuvimos los primeros casos en nuestro país, la responsabilidad fueron de esos grupos macroeconómicos y de esos grupos acomodados y acaudalados que nos impusieron una lógica. Ellos no tienen las muertes que tenemos nosotros en Pedro de Reserva con la segunda letalidad más alta, ¿no? No la tienen. Ellos no salen todos los días a ganarse el pan. Ellos no salen todos los días a tratar de vivir y de sobrevivir. Entonces, a mí me parece que hoy día es a destiempo estar. Sí, tenemos que detener esto. Tenemos que detener el avance, ¿no es cierto?, de este coronavirus que viene a cambiarnos los relacionamientos, los sentires y el cómo nos vemos, ¿sí? Yo, cuando partió, antes de entrar en pantalla, tengo mascarilla porque estoy en la Vega, y me miraba en la pantalla y decía: uff, hace 3 meses que no me veo sin la mascarilla en el trabajo. Si entra, por suerte no está la jefa máxima hasta ahora, si entra me va a sancionar porque estoy sin la mascarilla encerrada dentro del box en la video, pero en el fondo tenemos que aprender nuevos relacionamientos. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras, cuánta gente en nuestra comunidad no ve a sus adultos mayores, no ve a sus hijos? ¿Cuántos funcionarios de la atención primaria no están con su familia hace varios meses? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra comunidad, que ha tenido que aislar a parte de su gente para, entre comillas, buscar una estrategia de sobrevivencia o de no contagiarlo? Ya es tarde. La invernación debería haber partido en los primeros 15 días, cuando no se hizo nada y los que tenían que estar encerrados, disculpen la expresión, no lo hicieron. Y fueron irresponsables, además, con el resto de nosotros y de nuestra gente, ¿ya? Por lo tanto, y como planteaba Gonzalo, que lo ha dicho de manera muy, muy adecuada, como gran político y salubrista que es, y la estrategia y el desarrollo que tiene y la experiencia, es que nuestro país, nuestra ciudad, nuestras comunas, que sobreviven todos los días ya hace muchas décadas, difícilmente podemos dejarlas encerradas, si bien sabemos, y dormidas, que necesitan todos los días, si no hay una política enérgica y de verdad mirando la cara a las personas, a las necesidades de las personas. Hoy día
no es posible, ¿ah? No lo veo posible. Sí veo posible que pudiera ser si que yo les doy el plato de comida todos los días, les doy la subsistencia y la manutención. Los costos asociados solo a los consumos básicos o la imposibilidad, porque tenemos un presidente que nos sanciona y dice que no hay una ley que pueda estancar los precios de pago de los servicios básicos, vamos a empobrecer más y vamos a precarizar más aún la convivencia sanitaria, la posibilidad de salir de este espacio sanitario, de esta situación en que estamos. Por lo tanto, la invernación hoy día, por un lado nos debatimos entre lo puramente sanitario o salubrista, decir sí, pero no podemos dejar de lado que este mismo sanitario salubrista en la atención primaria tiene que ir de la mano de estas determinantes sociales y las condicionantes de vida de las personas. Y por lo tanto, si no damos ese sostén como política pública real y concreta, difícilmente lo pudiéramos lograr. Para quebrar la curva, sí, yo la verdad, con todo el sufrimiento que la lluvia la significa a la gente en situación de sin hogar, sin casa, o incluso aquellos que ya están aislados y hacinados en sus pequeños espacios donde viven, es una oportunidad para el planeta, para el clima. Fue una oportunidad, tuvimos 4 días de contención asistencial, pero reencerramos a las personas. Y hoy día espérense que se nos viene un pequeño brote nuevamente o acúmulo de los pacientes, ¿no?, que quedaron encerrados y las personas en sus hogares. Y entonces, por lo tanto, es difícil responder, porque finalmente tiene que ver con qué queremos, pero en qué condiciones lo queremos. Y la reflexión, insisto, es primaria. Y partimos en octubre del año pasado con esta reflexión más profunda y explicitándola. Si no cambiamos la estructura profunda, ninguna invernación nos va a resolver, ¿no es cierto?, este coronavirus que es el colorario para lo que nos pasa como país. Es para mí como una caricatura, ¿sí? Es como la oda a la situación en la que estamos, más político-social, y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en esta toma de decisiones. Sí, quédate en casa, nosotros mismos le decimos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, quédense en casa. Pero ¿en qué casa y en qué condiciones? Eso. Muchas gracias, Francisca. Rosa. A mí me pasa que cuando como que queremos cambiar la estrategia comunicacional de hablar de la cuarentena, y tanto que lo habíamos repetido los alcaldes, los colegios, todo el mundo, instalamos otro concepto que era invernación, ¿cierto? Es como decir, no, la cuarentena no funcionó, pero hagamos una invernación. ¿Invernación de qué? Cuando ya el virus, el piraña, ya estaba en las poblaciones, ya estaba en cada territorio. Y claramente lo dice Francisca, en PAC, en San Ramón, en Los Pecos, en la zona sur, Puente Alto, o sea, cuando hablamos de cuarentena dividida, si la gente atravesaba Vicuña Maquena y está al otro lado donde no había cuarentena, buscando el pan, porque eso es lo que también hay que decirlo. O sea, hoy día tenemos una crisis sanitaria con la pandemia, pero además vamos a tener una crisis social, económica del país, porque hoy día hay más de 1,5 millones de cesantes, hay miles de personas que ya se gastaron su seguro de ¿cómo se llama? Cesantía, y ya estamos en las casas sin saber qué poder hacer. Entonces, claramente, invernación, yo entiendo los conceptos, cuál es la diferencia, pero yo creo que también fue un tema de cambiar el chip en el momento que todo el mundo le estaba exigiendo a Mañalich su renuncia. Y esa fue la estrategia comunicacional que inventaron. Y por eso que después nos siguieron más hablando de la invernación. Yo eso quería como reflexión a lo que decía. Y ahí totalmente de acuerdo que si nosotros hubiésemos hecho esto antes, obviamente con las condiciones para nuestra gente, obviamente que no hubiese pasado lo que está pasando. Pero ya estamos en esto. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hablaban desde la comunicación, claro, es una oportunidad para nosotros podernos comunicar con todo Chile, ¿sí? Pero también es una tremenda barrera. No todos los ciudadanos tienen un internet o un equipo
adecuado para conectarse. Y además, mira, en este momento no estaba viendo, Gonzalo estaba hablando y no se escuchaba. Pía también estaba hablando y como que no se escuchaba porque los medios de comunicación, o sea, el sistema de internet también depende de cada comuna donde viva. Entonces, también es discriminatorio, po, porque yo vivo en La Bandera y en La Bandera somos zona roja, toda la zona sur somos zona roja porque se roban los cables, porque no sé, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el internet que hay no es lo mismo que en otras comunas. Entonces, estamos como la pandemia en una comuna como el internet en otra comuna. Sí, es una oportunidad, yo creo que nosotros debiéramos pensar, porque yo también creo que nosotros también tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer gobierno. Yo creo que eso hay que pensarlo, y hay que pensar con todas estas habilidades que tenemos, con todos los conocimientos que hoy día hemos adquirido, ir preparando un programa de gobierno que genere las condiciones tanto para la atención primaria, la secundaria, la terciaria. Y ahí, Gonzalo decía hace un rato, el cómo no nos conectamos. Yo no digo eso, yo digo cómo la atención primaria, la secundaria y la terciaria tienen un divorcio, porque no se comunican, porque la atención primaria no sabe lo que pasa con el paciente que se va derivado allá y después el paciente sale y no sabe. Entonces hay una totalmente desconexión, un divorcio entre esas dos, en esas tres instancias. Entonces, claro, nosotros hemos insistido, mire, oiga, usted director, comuníquese con el hospital para ver qué pasó con este paciente. Es que allá no me toman en cuenta, es que acá tampoco, no es que tenemos mucha pega, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de que el paciente falleció saliendo del hospital sin una atención de regreso a la atención primaria o quedó en lista de espera y murió claramente porque no tuvo la posibilidad de llegar allá. Entonces, yo creo que hemos sido, ahí nos hemos demorado en el tema de la estrategia. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando estamos en el auge, porque ahí en el auge corrimos porque tenemos plazo. Y ahí decimos, no, esta patología hay que atenderla, porque si la atendemos vamos a tener multa, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué pasa con la otra cantidad enorme de gente que muere esperando? Entonces, claramente, yo creo que en salud, nosotros en el próximo gobierno debiéramos pensar, porque yo sí creo que vamos a tener otro gobierno y no vamos a tener un gobierno de derecha, sí lo creo, y lo tengo que decir, y tenemos que empujar para allá, es que, y ahí tenemos que usar la humildad. Yo creo que los actores políticos tienen que usar la humildad para lograr esto. Entonces, claramente que la herramienta Internet es una oportunidad, pero también es una gran diferencia entre un sector y otro sector. Entonces, porque yo no le puedo pedir a la dirigente que tengo en Utah que se comunique todo el rato, porque va a estar un ratito conectada, pero además tiene que ver con la cobertura, pero también tiene que ver con el valor de este producto, porque es un producto adicional. Entonces, hoy día trabajamos en la casa con nuestro computador, con nuestro internet y producimos para la grande empresa. Entonces, claramente que es una dificultad para la persona que me consultó. Muchas gracias, Rosa. Una gran sapiencia. Oye, hay una montonera de preguntas y de opiniones en el chat. Imposible leerlas todas, pero hay una que me parece que tiene harto que ver con lo que estaba hablando Rosa y con lo que todos pensamos, y dice: a trabajar por una nueva constitución donde contemple, entre otros, centros de desarrollo e investigación que se anticipen a estas incidencias. Bueno, hay hartas preguntas también. Me dicen que qué piensan sobre el hospital de campaña del Barros Luco. Me dicen, hay una persona que es una crítica, parece más, dice: ¿cómo se puede lograr resolutividad en la APS con el perfil académico de los profesionales que existen actualmente? Parece que le ha tocado algún problema. Bueno, mira, ha pasado el tiempo, pero que no les digo, esto era 1 hora, llevamos 1:10, entonces me gustaría que en 2 minutos cada uno de ustedes diera un mensaje, identificara qué es lo que más les importa, porque yo creo que lo que está pasando hoy día en el país es
es terrible, pero también, como siempre, todas las cosas tienen sus lados positivos, y es que hay un montón de gente y de grupos distintos que se están juntando a hablar y a revisar lo que es la atención primaria, lo que es la red de salud. Por lo tanto, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer esfuerzo para que estas cosas cambien. Y por otro lado, está claro, digamos, que sin un fuerte apoyo económico a las personas, esta cosa es muy difícil de sobrellevar y poder salir de la pandemia. Les doy entonces 2 minutitos a cada uno de ustedes para que puedan redondear y despedirse. Gabriela. Bueno, señalar que la falta de conexión con lo que es la atención terciaria, lo centralizado, no pasó por la atención primaria, ¿ya? Pasó porque los gestores de red no han hecho bien la pega, ¿ya? Y la falta de comunicación falló ahí, ¿ya? Bueno, un mensaje primero, reconocer a todos los funcionarios de la salud pública, que hoy día somos la primera línea, y que nuestra vocación y compromiso con los chilenos y chilenas vamos a continuar luchando con esta pandemia, a pesar de que no se nos entregan los elementos de protección, no se nos escucha con el testeo, no se entrega el financiamiento como corresponde. Pero yo creo que para cambiar esto tenemos que tener claro que en octubre tenemos que ir al plebiscito, pues, votar, para que la salud y cambiar la Constitución y la salud sea un derecho y no el acceso que es hoy día, ¿ya? Y un mensaje, yo creo que si nos unimos y trabajamos en bien de la salud pública de este país, podemos avanzar. Yo creo que nosotros tenemos un trabajo con la Rosita, con los usuarios, con otras organizaciones, Ecobarrio y otros a nivel de todo Chile. Lo importante es que el objetivo sea uno, potenciar la salud pública, porque hoy día está desmantelada, ¿ya? Y nosotros lo que queremos es recuperar la fuerza para que el 80% de los chilenos tengan el acceso como corresponde en la salud pública. Y los profesionales de la atención primaria son idóneos, tienen las capacidades, los conocimientos y la formación profesional. Por lo tanto, de eso me siento completamente orgulloso del equipo completo que es la atención primaria, por el compromiso que tenemos, por la lucha que damos constante, y la atención primaria es la puerta. Y vuelvo a insistir, para que nunca más en Chile vuelva a ocurrir que dejen fuera la atención primaria, porque la estrategia parte por la contención, y una contención tiene que estar la prevención, y para la prevención la atención primaria es fundamental en este Chile, que hoy día lo quisieron dejar de lado, pero que tenemos que luchar para avanzar, no por nosotros los trabajadores, por la población usuaria, que son los millones de chilenos, y que hoy día Chile está en una crisis social, en una crisis sanitaria y la crisis económica. Y tenemos que estar presentes con la gente que hoy día está en las comunes, porque hoy día la gente nos necesita. Muchos chilenos perdieron trabajo y eso afecta a la salud en este país, la salud mental, la salud física, y nosotros la atención primaria estamos ahí. Y los trabajadores de la atención primaria vamos a estar con los chilenos y chilenas, porque hoy día nos necesitamos y nos necesitamos todos. Muchas gracias, Gabriela, muy amable. Gonzalo. Mira, la salud es el resultado finalmente de un modelo de desarrollo desigual. Todos sabemos los que estamos acá que las diferencias de esperanza de vida entre Vitacura y aquí Los Espejos son en cerca de 10 años, va qué decir con la Araucanía, y por lo tanto el gran problema es desigualdad. Y desigualdad implica una pega seria sobre el tema de la Constitución, que yo creo que aquí se ha planteado, pero creo que no sé si la gente logra vincular los problemas que tenemos hoy día con esta cosa que es como etéreo de los políticos de la Constitución, y creo que parte de la tarea nuestra es que la gente vincule. Eso no es lo que le está pasando hoy día con la mortalidad, no es que, o con los años de vida perdidos, no es que haya un conjunto de profesionales de la salud que hacen mal su pega.
es porque hay una estructura social que determina esos resultados. Creo que ahí hay un tema de responsabilidad de todos los que estamos acá. Segundo, sobre el tema de resultado con el perfil académico, mira, yo tuve la posibilidad, después de salir de alcalde, de irme a trabajar a Integra Médica o a un consultorio. Tuve una vuelta por Integra Médica, pero la soledad con que allí se trabaja, en que un médico tiene un paciente que lo único que espera es que le den una receta y uno que tenga una cantidad de rendimiento versus una atención primaria, donde hay un fonoaudiólogo, donde hay un kinesiólogo, una nutricionista, una enfermera, una parvularia, psicólogo, hay un equipo de salud que sirve al paciente. Cuando uno puede aumentar la resolutividad, tiene dos caminos o tres. Lo primero es que, bueno, hay que mantener los espacios de capacitación, pero si uno logra retomar el que entendamos que el modelo de salud familiar no es contradictorio con tener un conjunto de especialistas básicos que asuman programas integrales de resolución de lista de espera en los consultorios, creo que podemos avanzar, y ahí creo que hay un gran contingente humano de médicos y de gente de los hospitales que puede hacer ese tránsito. Y lo último que quiero decir es que este panel, desde mi punto de vista, expresa la riqueza que tiene la atención primaria, gente como la Francisca que le sale por la vena el compromiso de tener una atención primaria que te duele, que te importa, como la señora Rosa, que cuando yo estaba de alcalde, los dirigentes eran los que movían el sistema. Y creo, señora Rosa, que allí hay que pedirle a los dirigentes políticos que se empapen de esto. De repente no se entiende bien. No se entiende bien que lo que ellos deciden sobre educación o lo que deciden sobre verde deporte impacta en salud. Creo que hay que educar allí. Y nuestra Gabriela, dirigente, que la conozco desde hace mucho tiempo, voy a permitirme un exabrupto. Qué bueno que lograste cambiar el patriarcado existente en la Confusam. Creo que a todos nos hizo muy bien eso, y un abrazo por esa pega y que lo sigas haciendo. Y si nosotros no cambiamos un tipo de modelo de desarrollo económico orientado solo al crecimiento y al lucro, hacia un crecimiento un poco más humano y ecológico, la verdad es que los resultados de salud tampoco los vamos a tener, y creo que hay que tener en vista eso, a lo que la señora Rosa decía. Cuando seamos gobierno no podemos seguir haciendo más de lo mismo y preocuparnos si crecemos al 3,7 o al 3,8, independientemente de la degradación ambiental o humana que eso implica. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Francisca. Bueno, en realidad igual me conmueve tener que hacer la reflexión, pero escucharlo y escucharla, ¿no? Pero en términos globales yo quisiera transmitir que si no tenemos autoridades, tomadores de decisiones que conozcan la realidad de su propio país y ministros que la desconozcan, o presidentes que abusan de aquello además, no tenemos oportunidades en este sistema. Es la manifestación máxima de la crisis del sistema que hemos implementado. Tenemos un dilema ético y un desafío ético en este sentido. La igualdad, la equidad, la dignidad y la humanidad son elementos que debieran centrarnos. Nos preocupa y me preocupa, y a nuestros equipos, la brecha sanitaria, ya lo decía, y la brecha social que nos va a dejar la pandemia. Pero también la pandemia nos da la oportunidad como atención primaria de mostrar quiénes somos, lo bien que lo hacemos, los compromisos que tenemos. Con las debilidades, con nuestras fortalezas, pero que estamos aquí para trabajar con nuestra gente. Y una oportunidad además para establecer la lógica de un sistema de salud integrado y único, universal. Y eso es una oportunidad que nos da la pandemia, este corona, que nos corone con una nueva visión del quehacer de las redes, pero sobre todo del sistema sanitario y la relevancia que tiene el fortalecimiento de la salud pública, cuando hoy día somos la atención primaria la que no hemos tenido que hacer cargo, con todo el costo humano y el esfuerzo de los equipos y sin recursos extraordinarios de toda nuestra comunidad de población, beneficiaria de entidades privadas de salud que los han dejado abandonados, ¿sí?
y hacernos cargo, porque es nuestra comunidad y estamos disponibles para ello. Siento que esa es la oportunidad, salir de la visión hospitalocéntrica, especialista, y centrarnos en esta mirada de un equipo y de una red fortalecida y que además está con la gente, y como dice Rosa, deberíamos ser más permeables todavía, y también la oportunidad de ser permeados. Esta coronavirus nos debiera permitir aquello. Y me quedo con el desafío de la igualdad, me quedo con el desafío de la humanidad, y hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Rosa. Difícil poder transmitir todo lo que uno piensa, todo lo que uno ha hecho, todos los actores que han estado en este camino. Solo recordar a Enrique Molina, que ha dado la vida que dio su vida por una salud digna. La verdad es que yo, estos 2 minutos que ustedes me dan, quiero comentarles que nosotros el 4 de julio tenemos una movilización nacional en homenaje a todos los que han perdido la vida en la lista de espera, a todos los que han perdido la vida en una falta de atención, y hoy día todos los que han perdido la vida en esta pandemia, porque podríamos evitarlo si tuviéramos estrategias que pudieran generar condiciones para que no tengamos ya las epidemias que tenemos hoy día, la hipertensión, la diabetes, la gordura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo podríamos evitar si nosotros pudiéramos ver cuáles son los condicionantes sociales que tenemos en los territorios y cómo en conjunto podemos cambiar este modelo, pero principalmente nosotros creemos que el derecho a la salud. Así que yo los quiero invitar para este viernes a las 10 de la mañana estaremos en el Hospital Padre Hurtado haciendo un homenaje a todos los que han caído en esta pandemia, y también decirles que el día 4 de julio a las 10:30 de la mañana tenemos una conferencia donde haremos presente una querella criminal contra Mañalich y Piñera y los que resulten responsables por todas estas muertes. Luego, a las 4 de la tarde tenemos un foro donde van a estar varios invitados nuestros, la doctora Barría, el doctor Juan Carlos Concha, Matías Goyenechea, la Gabriela, que vamos a estar también debatiendo un poco qué significa la salud para nosotros. Y luego a las 6 de la tarde va a haber un conversatorio, y a las 8 de la noche prenderemos una velita en homenaje a todos ellos. Pero además de eso, tenemos un concierto que será también con artistas que van a dedicar su canto, su homenaje a todos ellos. Por lo tanto, yo hago este reconocimiento en esta reunión, en este conversatorio que ustedes están haciendo, porque creo que no es posible que la vida de los chilenos quede en la impunidad absoluta y que nadie se haga cargo de tantas muertes. Por lo tanto, nosotros decimos juicio a Piñera y a Mañalich en todo el país. Así que yo quería demostrarles que la población está viva y que está viviendo con mucho dolor las muertes que hoy día tenemos. Así que yo eso lo dejaría como reflexión, y quiero invitarlo a ustedes y a todos los que nos están escuchando a prender su velita y homenajear a todos estos amigos, vecinos que han quedado. Así que muchas gracias por el espacio, y no se olviden que todos los que conozcan a una familia que ha perdido un familiar, denle nuestro contacto, porque estamos ya preparando la querella contra Mañalich. Así que eso. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que me siento orgullosa como fundación de haber tenido estos panelistas. Hemos logrado un círculo redondito, ¿ah? Ha estado emocionante, además con la última intervención de Rosa. Les agradezco muchísimo y yo creo que nos vamos a estar viendo. Y qué más decir, que nunca debió quedar fuera la atención primaria. Nos hubiésemos ahorrado
muchísimas vidas, muchísimos dolores. Así que muchas gracias a todos y yo creo que ya nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar comunicando para seguir trabajando juntos. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, que estén bien. Chao. Gracias a todas, que estén bien. Igual tú. Chao Gabriela, chao Rosa, chao Gonzalo, chao Francisca. Chao, chao. Chao, chao.